¿Puede un hombre ser tan fuerte que lo saquen de las competencias por aplastar a sus rivales como si fueran simples muñecos de trapo? Bienvenidos a Gains Hierro Club, el canal donde exploramos las historias más intensas, brutales y a veces incomprensibles del mundo del culturismo, la fuerza y el músculo extremo. Y hoy te traigo un caso que parece sacado de una película de ficción, pero es totalmente real. La historia de Bill Kashmir, un hombre al que no lo detuvo ni el dolor, ni la genética, ni el miedo, pero que terminó siendo vetado por una razón que todavía deja a todos con la boca abierta. Y si tú también quieres llevar tu fuerza, tu físico y tu rendimiento al siguiente nivel, en la descripción de este video te he dejado un link directo a una guía de entrenamiento que cambiará por completo tu forma de entrenar y te mostrará cómo romper tus límites, como lo hizo Bill. Solo que con menos controversias, claro. Ahora sí, quédate hasta el final, porque lo que estás por ver es una historia donde el músculo se mezcla con la injusticia, con la polémica, y con una fuerza fuera de este mundo. Cuando alguien menciona el nombre Bill Kashmir, no basta con imaginar a un hombre fuerte, musculoso, o simplemente un levantador más con buenos genes. Hablar de Kashmir es adentrarse en un mito viviente, en un fenómeno físico y mental que rompió las reglas no porque quisiera rebelarse, sino porque su mera existencia las hizo parecer ridículas, obsoletas e insuficientes para medir lo que realmente era capaz de hacer. Bill nació en los Estados Unidos, en una zona industrial del Medio Oeste, en uno de esos pueblos donde la vida gira en torno al trabajo duro, a los turnos dobles, al olor a grasa de motor, al sonido metálico de las fábricas, y donde los hombres no lloran, no se quejan, y aprenden a levantar cargas pesadas antes que a resolver ecuaciones. Desde muy pequeño, Kashmir mostró señales de que su cuerpo funcionaba en una frecuencia distinta. Mientras los demás niños de su edad se agotaban corriendo media cuadra, él trepaba estructuras metálicas con una agilidad impresionante y una fuerza completamente inusual. Cuentan que a los 10 años ayudaba a su padre a mover piezas de repuesto en el taller familiar, algunas de ellas tan pesadas que normalmente requerían 2 adultos para levantarlas. Los vecinos lo veían como un fenómeno simpático, una especie de niño superdotado físicamente que simplemente había nacido grande. Pero lo que entonces parecía una simple anécdota pronto se convirtió en una constante que empezaba a incomodar a los que lo rodeaban. En la secundaria, mientras los demás apenas descubrían cómo hacer flexiones de pecho, Bill ya manejaba rutinas improvisadas con ruedas de tractor y sacos de arena que él mismo arrastraba por kilómetros en las tierras vacías detrás de su casa. No necesitaba gimnasio, ni equipo profesional, ni entrenadores sofisticados. Lo único que necesitaba era espacio, peso y silencio. Porque si algo lo definía además de su fuerza era su carácter. Callado, enfocado, un tipo que no buscaba impresionar a nadie, que no hablaba de más ni posteaba sus logros en ningún lado. Entrenaba por una sola razón, porque amaba hacerlo, porque había encontrado en el dolor físico una forma de moldear algo mucho más profundo que los músculos, su mente. A los 17 años compitió por primera vez en un torneo regional de powerlifting. Se enfrentó a hombres adultos, con años de experiencia, con patrocinadores y entrenadores certificados, y no solo ganó, los dejó atrás por márgenes tan ridículos que el jurado comenzó a cuestionar si las barras estaban calibradas correctamente. No podían creer lo que habían visto. Ese día, Bill hizo un total combinado que superaba por más de 100 libras al récord local en su categoría. Pero no fue solo el peso lo que asombró a todos, sino la forma en la que lo hizo. Sin ruido, sin gestos exagerados, sin adrenalina descontrolada. Fue como ver a una excavadora hacer su trabajo. Frío, eficiente, poderoso. A partir de ahí, su nombre comenzó a circular por los círculos más obsesionados del mundo de la fuerza. Se decía que entrenaba sin música, sin distracciones, que pasaba horas haciendo movimientos técnicos una y otra vez hasta que la ejecución era perfecta. Que no tomaba atajos, que no le interesaban las modas ni los suplementos milagrosos. Era pura constancia, pura disciplina, puro sacrificio convertido en músculo. Y eso, en una industria donde muchos buscaban resultados rápidos y validación externa, empezaba a convertirlo en algo extraño, casi incómodo. Porque lo que no todos entendían, y lo que algunos temían, era que Bill Kashmir no tenía techo.
no había llegado a su límite. Cada mes rompía sus propios récords. Cada año sus marcas dejaban en el olvido a los mejores del circuito. Su genética parecía diseñada para la fuerza máxima. Extremidades gruesas, huesos densos, una estructura que ni siquiera los estudios médicos podían categorizar fácilmente. Su recuperación muscular era asombrosa, su tolerancia al dolor era altísima, y su control mental frente al esfuerzo físico era el de un cirujano. Era como si en lugar de haber nacido con talento, hubiese sido construido por una fuerza mayor con el único propósito de dominar la fuerza humana. Y entonces surgió la gran pregunta, esa que empezó como un susurro en los pasillos de los torneos, pero que con el tiempo se convirtió en un grito incómodo. ¿Qué haces con alguien que no puede ser vencido? ¿Qué lugar tiene un hombre así dentro de un sistema que necesita competencia, rivalidad y equilibrio? ¿Cómo se ajusta a las reglas a alguien que las convierte en irrelevantes solo con presentarse? Porque mientras algunos atletas entrenaban para superar a sus rivales, Bill entrenaba para superar el concepto mismo de límite. No quería aplastar a otros, no quería ganar trofeos ni aparecer en revistas. Lo suyo era una guerra personal, un viaje hacia adentro, una obsesión casi filosófica con la mejora continua. Y esa mentalidad lo hacía aún más temido. En una ocasión, durante un torneo de exhibición, varios atletas decidieron boicotear su participación. Alegaban que no era justo competir contra alguien como él, que su presencia desmotivaba a los demás, que no jugaba con las mismas cartas, y aunque el público lo apoyaba, aunque los jueces no encontraban ninguna trampa ni razón técnica para excluirlo, la presión comenzó a acumularse. Porque si algo aprendimos con Bill Kashmir, es que ser el mejor no siempre te convierte en el más bienvenido. Y aquí es donde su historia se vuelve aún más interesante. Porque Bill nunca protestó, nunca pidió disculpas por ser como era, nunca trató de bajar su nivel para encajar. Él siguió su camino. Y ese camino, por supuesto, lo llevó a un destino donde muy pocos han llegado. El punto exacto en que la excelencia ya no cabe en las competencias, donde el sistema ya no puede medirte, donde no te expulsan por romper reglas, sino por demostrar que las reglas ya no te contienen. Lo que Bill Kashmir hizo durante su etapa de competición activa no fue simplemente destacar. Fue una invasión física, mental y simbólica al mundo del powerlifting. Desde el momento en que su nombre apareció por primera vez en la lista de competidores, el ambiente cambió. Ya no era solo otro tipo fornido con ganas de alzarse con una medalla. Era una presencia. Un monstruo de acero con una musculatura tan desarrollada, tan compacta y funcional, que parecía haber sido esculpido por una fuerza divina con un solo propósito: aplastar marcas, desafiar la lógica y reescribir la historia del deporte. Su periodo de dominio no duró meses, duró años, y no fue una racha de suerte ni el producto de un calendario favorable. Fue constancia, fue repetición implacable, fue entrenamiento al límite, una ética de trabajo más cercana al ascetismo espiritual que al deporte moderno. Cada mañana, Bill se despertaba con el único objetivo de superar lo que había logrado el día anterior. Si el día lunes había levantado 600 libras, el martes quería 605. No buscaba ser mejor que nadie más. Quería ser mejor que él mismo. Todos los días, a toda costa. Y eso, esa forma de pensar, esa mentalidad asesina, esa obsesión calculada por la mejora, lo convirtió en una bestia competitiva imposible de ignorar. Mientras otros necesitaban meses para preparar un campeonato, Bill parecía estar siempre listo. Su cuerpo no pedía descanso, su mente no aceptaba excusas, y sus números hablaban por sí solos. Los archivos oficiales indican que, en un periodo de 4 años, Bill participó en 33 competencias. Ganó 28 de ellas con una diferencia abismal sobre el segundo lugar. No estamos hablando de victorias ajustadas o disputadas. Estamos hablando de victorias brutales, de levantar 80, 100 o incluso 120 libras más que su rival más cercano. Su presencia en una competencia no era una coincidencia, era una sentencia. Cuando Bill estaba inscrito, los demás atletas sabían que ya estaban compitiendo por el segundo lugar. Y lo más impresionante no era solo el peso que levantaba, era cómo lo levantaba. Su técnica era impecable, su postura perfecta, su control absoluto.
Parecía que el hierro lo obedecía, como si las leyes de la gravedad fueran una sugerencia y no una regla. Cuando se colocaba bajo la barra, el silencio en el recinto era total. El público contenía la respiración. Y cuando ejecutaba el movimiento, no había drama, no había tambaleos, no había dudas. Solo potencia pura, precisión, dominio total. En una competencia celebrada en Colorado, rompió 3 récords estatales en una sola jornada. En otra, realizada en el circuito de Florida, levantó más peso en peso muerto de lo que cualquier otro hombre había logrado en los últimos 10 años en ese país. Y todo eso sin asistencia técnica, sin trajes especiales, sin ayudas ergogénicas. Solo Bill, el hierro y una voluntad tan firme como sus músculos. Pero su impacto no se quedaba en el escenario. En los camerinos, los otros atletas lo miraban con una mezcla de respeto, miedo y resignación. Sabían que estaban presenciando algo fuera de lo normal, algo que no se entrenaba, que no se enseñaba, que simplemente era. Algunos lo llamaban el mutante, otros el último titán. Y aunque él siempre se mostró humilde, cordial y tranquilo, la atmósfera a su alrededor era tensa, porque sabían que lo que él hacía no era replicable. Podías entrenar como él, comer como él, dormir como él, y aún así, no llegar jamás a su nivel. Esa diferencia abismal, ese abismo entre Bill y el resto, fue lo que comenzó a generar incomodidad en los circuitos de fuerza. Lo que para el público era espectáculo puro, para los jueces y organizadores comenzaba a ser un problema. Porque una cosa es que alguien gane, otra muy distinta es que lo haga por demolición total, sin dejar margen de competitividad, sin generar tensión, sin ofrecer la más mínima oportunidad a los demás. La narrativa clásica del deporte se basa en la posibilidad de la sorpresa, en la emoción del empate, en la incertidumbre del resultado. Con Bill, eso desaparecía. Las competencias en las que participaba se convertían en desfiles. No había emoción, solo admiración. Y para algunos, eso era contraproducente. Lo veían como un anticlímax humano, un hombre que destruía el balance del espectáculo con la frialdad de una apisonadora. Fue entonces cuando empezaron los susurros, primero en los pasillos, luego en las salas de reunión. Algunos entrenadores comenzaron a cuestionar si su presencia era saludable para el circuito. Se hablaba de que mataba la moral de los nuevos talentos, que su dominio desalentaba la inscripción de otros atletas, que desnivelaba el interés del público. Hubo incluso quienes pusieron en duda su legitimidad, acusándolo de estar genéticamente dopado, de tener una ventaja natural injusta por una composición muscular privilegiada. Pero cada vez que lo sometían a controles, salía limpio. Su cuerpo era real. Sus músculos, su fuerza, su rendimiento, eran el resultado de trabajo extremo, disciplina inhumana y una mentalidad de acero. Nada más. Y ahí es donde el conflicto se volvió insostenible. Porque, ¿cómo le dices a un hombre que es culpable de ser mejor? ¿Cómo justificas que alguien no puede competir porque siempre gana? ¿Cómo sostienes un reglamento que, en lugar de premiar la excelencia, la castiga? Bill Kashmir se convirtió, sin quererlo, en el espejo que revelaba las grietas del sistema. No rompía las reglas, solo las exponía. Hacía visible algo que incomodaba a muchos, que hay personas que simplemente están en otro nivel. Y cuando ese nivel no puede ser igualado, en lugar de elevar al resto, se opta por excluir al que brilla más fuerte. Y así, mientras el público lo adoraba y lo seguía a cada ciudad donde compitiera, los organizadores lo veían como un problema creciente. La balanza se inclinaba cada vez más hacia el lado incómodo. Y lo que empezó como una carrera de gloria se convirtió poco a poco en una guerra silenciosa contra el sistema. Pero antes de seguir, quiero lanzarte un reto directo. Si esta historia ya te tiene con el corazón latiendo más fuerte, si quieres descubrir el giro final que nadie se espera, te invito a que le des like a este video, te suscribas a Gains Hierro Club y no te muevas de ahí, porque lo más increíble está a punto de revelarse. La escena que marcó el punto de quiebre en la carrera de Bill Kashmir no fue un levantamiento histórico ni una lesión trágica. No fue una derrota aplastante ni un escándalo de dopaje. Fue algo mucho más silencioso, más insidioso y, por eso mismo, más perturbador.
Fue una conversación a puertas cerradas, sin testigos ni micrófonos, sin cámaras ni flashes, y con una decisión que cambiaría para siempre la historia de este coloso del hierro. Era un torneo nacional, uno de esos eventos esperados con ansias por atletas y fanáticos, donde se reunirían los mejores del país. Para ese momento, el nombre de Bill ya era sinónimo de respeto, pero también de controversia. Cada vez que anunciaban su participación, algunos competidores se retiraban, otros protestaban en redes internas, e incluso había entrenadores que consideraban que su presencia desmotivaba a los novatos. El murmullo era cada vez más fuerte. ¿Cómo vamos a ganar si está Kashmir? Ese día en particular, Bill llegó como siempre, en silencio, sin séquito, sin escándalos, con la mirada enfocada, con su camiseta sin mangas, el cuello ancho como el de un toro, los brazos con venas que parecían cuerdas. En el calentamiento ya se notaba que estaba en uno de sus mejores días. Su técnica era precisa, su respiración constante, su concentración inquebrantable. Cuando le tocó subir a la plataforma, el estadio enmudeció, porque todos sabían que iban a presenciar algo memorable. Y así fue. Ejecutó la sentadilla con más de 700 libras como si estuviera levantando una mochila. El peso muerto, con más de 680, lo hizo en una sola arrancada que no necesitó corrección ni esfuerzo visible. En el press de banca superó la marca nacional con tanta fluidez que uno de los jueces se quedó paralizado, sin saber si levantar la bandera blanca o simplemente aplaudir. Fue una jornada perfecta. No solo ganó, humilló a los números, aplastó las expectativas, hizo que los récords temblaran, pero lo que vino después no tenía sentido. Minutos después de su última ronda, cuando todavía tenía magnesio en las manos y la adrenalina le corría por la sangre, fue llamado por uno de los organizadores del evento. Lo llevaron a una sala lateral, pequeña, cerrada, con olor a desinfectante. No había cámaras, no había testigos. Solo un par de funcionarios, un portapapeles y una cara tensa. Le dijeron que había una revisión urgente de su estatus como competidor, que estaban evaluando si sus condiciones físicas excedían los parámetros actuales del circuito, que su rendimiento podía ser perjudicial para la competitividad general del evento. Kashmir pensó que era una broma, pero no lo era. En términos sencillos, le comunicaron que no sería invitado a las próximas competencias, que no estaba descalificado, que no había infringido ninguna norma, que no había fallado en ninguna prueba médica. Simplemente no encajaba. Esa fue la palabra clave: desencaje. Según el comunicado que más tarde se filtraría a los medios, Bill Kashmir representaba una anomalía física tan pronunciada que impedía establecer una competencia equitativa con el resto de los participantes. Una frase que muchos interpretaron como un castigo por ser el mejor, por no tener rival, por hacer que los demás parecieran amateurs. El golpe fue devastador, no para él, sino para el mundo del powerlifting, porque se había cruzado una línea que hasta ese momento nadie se atrevía a nombrar. La línea en la que el talento ya no era premiado, sino sospechado, donde la excelencia no era celebrada, sino sancionada, donde el sistema no quería al más fuerte, sino al más manejable. La noticia se filtró en menos de 24 horas. Al principio fue un susurro en foros especializados, luego escaló a redes sociales, y finalmente llegó a los medios. Algunos defendían la medida con argumentos técnicos, diciendo que la evolución del deporte requiere ajustar categorías para preservar la competencia justa. Pero otros no lo compraron. Lo vieron claro. Estaban eliminando a Kashmir porque nadie podía ganarle. Porque su fuerza no solo rompía marcas, sino también egos. Y lo más desconcertante es que no hubo una sanción oficial, un comunicado con firma y sello. Solo una especie de limbo. No estaba expulsado, pero tampoco invitado. No estaba sancionado, pero tampoco bienvenido. Era como si quisieran borrarlo del mapa sin enfrentarlo cara a cara, como si preferían que desapareciera por las buenas o por las malas. En medio de la confusión, Bill no hizo un escándalo, no se grabó llorando, no convocó ruedas de prensa, no lanzó indirectas en redes, solo hizo lo que siempre hizo: entrenar, levantar, respirar, seguir. Pero la comunidad no lo olvidó.
en foros clandestinos empezaron a circular memes con su cara y la frase «prohibido por ser demasiado fuerte». En podcasts especializados se debatía su caso como el ejemplo perfecto de la hipocresía institucional, y en los gimnasios, sobre todo los underground, el nombre de Bill Kashmir empezó a volverse leyenda. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Que mientras muchos se hunden cuando les quitan un título, un escenario o una medalla, Bill encontró su libertad, porque al sacarlo del sistema, lo convirtieron en un símbolo, en un mito, en un hombre sin límites. Cuando una persona es expulsada, cancelada o marginada del sistema, tiene dos caminos. O se rinde y acepta el exilio con resignación, o se convierte en algo mucho más poderoso que cualquier trofeo, algo que no se puede medir ni con medallas ni con récords oficiales. Y Bill Kashmir eligió el segundo camino. Después de su expulsión, no hubo lágrimas, no hubo discursos ni entrevistas en vivo. Bill simplemente se levantó, recogió sus cosas, salió del gimnasio donde le habían dado la espalda y desapareció del radar mediático como si se lo hubiera tragado la tierra. Pero lo que nadie sabía era que ese silencio no era derrota, era preparación, era evolución, era la calma brutal de un titán que estaba a punto de renacer fuera del control de quienes querían silenciarlo. Durante meses no se supo nada de él, no aparecía en redes, no publicaba actualizaciones, no asistía a eventos. Muchos pensaron que se había retirado definitivamente, que el golpe había sido demasiado duro incluso para un hombre de acero. Pero lo que estaba haciendo Bill, en realidad, era algo que muy pocos tendrían el valor de hacer. Destruirse a sí mismo para reconstruirse desde cero, no como un atleta competitivo, sino como un símbolo, como una fuerza que no necesitaba permisos ni aprobaciones para existir. En los terrenos baldíos de su propiedad, a las afueras de su ciudad natal, Bill levantó con sus propias manos un gimnasio completamente funcional. No era bonito. No tenía espejos relucientes ni máquinas con pantallas digitales. Era un templo del hierro, con barras oxidadas, cadenas gruesas, neumáticos industriales, estructuras soldadas por él mismo y una atmósfera que olía a esfuerzo puro. Allí entrenaba solo, sin cámaras, sin jueces, sin público, día tras día, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo la nieve si era necesario, porque lo suyo no era una moda, era una misión. Las leyendas más fuertes no se construyen frente a las multitudes, sino en la oscuridad, cuando nadie está mirando, y todo depende de la voluntad de no ceder. Y eso fue exactamente lo que hizo Bill. Mientras el mundo lo olvidaba, él se volvía más fuerte. No por venganza, no por ego, sino porque había entendido algo que muy pocos llegan a comprender, que la verdadera competencia no está afuera, sino adentro. Fuente se fijó entonces cuando empezaron a surgir los rumores, casi como susurros, como mitos urbanos. Se decía que Bill aún entrenaba con cargas imposibles, que había roto sus propios récords, que su fuerza había llegado a niveles insospechados. Algunos decían que hacía peso muerto con más de 700 libras como si fueran parte de su calentamiento. Otros contaban que realizaba rutinas de volumen que harían vomitar a cualquier culturista profesional. Pero nadie tenía pruebas, solo palabras, leyendas, relatos compartidos por unos pocos privilegiados que decían haberlo visto entrenar en su santuario. Y es que, aunque no quería fama, la grandeza siempre encuentra su forma de hacerse notar. De pronto, empezaron a circular videos grabados con celulares de baja calidad, donde se lo veía levantando pesos descomunales, moviéndose con una técnica perfecta, sin fallos, sin muecas, sin gritos innecesarios, silencioso, preciso, letal. Esos videos se volvieron virales entre los círculos más serios del entrenamiento de fuerza. No eran videos para entretener, eran para inspirar, para demostrar que la excelencia todavía podía existir, sin necesidad de flashes ni seguidores. Y cuando los medios finalmente intentaron volver a contactarlo, para entrevistarlo, para invitarlo a programas, para ofrecerle contratos, Bill los ignoró a todos, porque para él ya no se trataba de competir con otros, se trataba de vivir en coherencia con lo que era, una fuerza indomable, un hombre que no necesitaba permisos para ser leyenda. En uno de los pocos momentos en que accedió a hablar públicamente,
En una entrevista publicada en una revista underground especializada en powerlifting, soltó una frase que se convirtió en una especie de manifiesto para toda una generación de atletas. Yo no levanto para ganar, yo levanto para no olvidarme de quién soy. Esa declaración, seca, directa, llena de fuego interno, tocó una fibra profunda en todos los que alguna vez se sintieron desplazados, excluidos, malinterpretados por un sistema que castiga a los que se salen del molde. Y fue así como Bill Kashmir, sin proponérselo, sin buscarlo, se convirtió en una leyenda viva. Una figura que representaba no solo fuerza física, sino fortaleza mental, espiritual y moral. No pasó mucho tiempo antes de que jóvenes atletas comenzaran a peregrinar hasta su propiedad, tocando la puerta de su gimnasio improvisado como si fuera un santuario. No buscaban fama, buscaban disciplina. Buscaban aprender de alguien que no solo conocía la técnica, sino que conocía el dolor de ser grande en un mundo que teme a lo inmenso. Algunos fueron rechazados por no mostrar compromiso. Otros, los pocos que demostraron voluntad inquebrantable, fueron aceptados. Y entrenaron con él, aprendieron de él. Escucharon en silencio mientras levantaban más allá de sus límites. No había charlas motivacionales, no había discursos de autoayuda, había hierro. Y había verdad. Porque al final del día, Bill Kashmir representa algo que está por encima de cualquier competencia. La búsqueda interna de la perfección, no para los demás, sino para uno mismo. La lucha diaria contra el cansancio, contra la duda, contra la mediocridad. La voluntad de mejorar incluso cuando nadie aplaude. Y eso es mucho más poderoso que cualquier campeonato. Así fue como el hombre que fue vetado por ser demasiado fuerte terminó convirtiéndose en una fuente de inspiración para miles en todo el mundo. Desde Estados Unidos hasta Europa del Este, desde América Latina hasta Asia, su historia se replicaba en gimnasios humildes, en foros de entrenamiento, en conversaciones entre quienes aún creen en el esfuerzo como camino, no como atajo. Y si tú también sientes que no encajas, que tienes algo especial, diferente, algo que incomoda a los demás por ser auténtico, entonces ya sabes que estás en el lugar correcto. Aquí en Gains Hierro Club, celebramos a los inquebrantables, a los que rompen los esquemas. Así que, suscríbete, dale like a este video y quédate hasta el final, porque aún falta la parte más poderosa de esta historia. Y recuerda, en la descripción tienes una guía de entrenamiento que te puede cambiar la vida. A veces, los hombres más grandes desaparecen del escenario no porque se rindan, sino porque entienden que su verdadera batalla ya no está frente a cámaras ni bajo focos. Es en silencio, en la oscuridad del entrenamiento solitario, donde siguen forjando su leyenda. Y eso fue exactamente lo que hizo Bill Kashmir. Tras su exclusión de los principales circuitos de competencia, cualquier otro hubiera hecho lo que se espera. Intentar limpiar su nombre, llorar frente a los medios, armar un escándalo o reinventarse como celebridad fitness para sobrevivir. Pero Bill no era cualquier otro. Él no buscaba fama. Su motivación nunca fueron los trofeos ni los aplausos. Lo suyo era algo más íntimo, más feroz, casi espiritual. Su religión era el hierro, y su templo, el gimnasio que construyó con sus propias manos en las afueras de su ciudad natal. No era un gimnasio lujoso, ni tenía máquinas de última generación. Al contrario, era un santuario de barras oxidadas, discos de hierro forjado, cadenas colgadas del techo y bancos de madera gruesa que crujían bajo el peso de los titanes. Un lugar donde no entraban influencers ni fotógrafos, solo hombres y mujeres que buscaban romper sus límites sin testigos. Donde el sudor y el dolor eran el único lenguaje aceptado. Donde el respeto no se pedía, se ganaba. Con los años, ese gimnasio se volvió casi mítico. Había quienes recorrían cientos de kilómetros solo para entrenar una tarde bajo la mirada silenciosa de Bill. No ofrecía palabras motivacionales, no gritaba, no te aplaudía si fallabas una repetición. Pero si lo lograbas, si llegabas al fallo muscular real, si entregabas todo de ti sin rendirte, entonces quizás, solo quizás, asentía con la cabeza. Y ese gesto valía más que 1000 discursos. Dicen que sus métodos de entrenamiento eran tan extremos como eficaces. Series eternas hasta el fallo, sesiones dobles al día, técnicas de resistencia que dejaban a los más preparados escupiendo los pulmones.
Pero lo más brutal no era lo físico, era lo mental. Bill entrenaba la mente como si fuera un músculo más. Te enseñaba a no pedir permiso, a no esperar motivación, a no buscar reconocimiento. Te enseñaba a convertirte en tu propia fuerza. A pesar de los años, su físico seguía siendo impresionante. A los 55 años, con una barba gris que le daba un aire de sabio guerrero, seguía haciendo press militar con más de 300 libras. Seguía cargando troncos, arrastrando neumáticos gigantes por el barro, haciendo dominadas con cadenas al cuello. Todo grabado en videos caseros que nunca publicaba. Solo algunos clips filtrados por discípulos afortunados han logrado ver la luz. Y cada uno de ellos ha provocado oleadas de admiración, debates y teorías. Porque Bill Kashmir ya no es solo un excompetidor, es una leyenda viviente. Pero hay algo más. En los últimos años, varios atletas de élite han reconocido que entrenaron con Bill en secreto. Campeones de strongman, militares de élite, luchadores profesionales, todos han pasado por su garaje, han sentido el peso de su presencia y han salido transformados. Porque entrenar con Bill no es un curso, no es una clase, es un ritual. Es mirarte al espejo sin excusas. Es descubrir si realmente tienes lo que se necesita. Y mientras el mundo sigue girando, mientras nuevas generaciones se obsesionan con el físico perfecto para Instagram, él permanece ahí, fuera del sistema, intacto, inmortalizado no por trofeos, sino por respeto real. Ahora que has llegado hasta aquí, ahora que conoces la historia completa, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué clase de mundo hemos construido, donde la excelencia ya no se premia, sino que se castiga? ¿Qué tan roto está el sistema cuando decide que alguien es demasiado bueno para competir? Bill Kashmir no rompió las reglas, las siguió todas. No hizo trampa, no humilló, no dopó su cuerpo ni buscó atajos. Lo único que hizo fue ser mejor que los demás. Y por eso lo sacaron del juego. Lo llamaron desbalance. Lo etiquetaron como amenaza. Lo empujaron fuera porque lo que representaba era demasiado incómodo, demasiado disruptivo. Pero ¿sabes qué? No lo detuvieron. Lo volvieron leyenda. Porque cuando un hombre no se doblega, cuando mantiene su esencia sin importar cuántos cierren puertas, entonces se convierte en algo más que un atleta. Se convierte en símbolo, en mito, en fuego eterno. Bill Kashmir es un recordatorio brutal de lo que significa ser realmente fuerte. No solo físicamente, sino mentalmente, espiritualmente. Es la prueba viviente de que cuando tu fuerza viene de dentro, nadie puede quitarte el lugar que te ganaste con sangre, con sudor, con disciplina. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Estás dispuesto a ser ese tipo de persona? ¿Estás dispuesto a incomodar, a no encajar, a sacrificar la aprobación del mundo por ser leal a tu propósito? Porque si la respuesta es sí, entonces este canal es para ti. Gains Hierro Club no es solo un canal, es una hermandad. Aquí no celebramos lo fácil, celebramos lo brutal, lo incómodo, lo real. Si este video te dejó pensando, si te inspiró, si despertó algo dentro de ti que habías olvidado, entonces suscríbete ahora mismo, activa esa campana, deja tu like y comparte esta historia con alguien que necesita escucharla. Porque hay muchos Bill Kashmir allá afuera, esperando su momento. Y si tú estás listo para dar el siguiente paso, para dejar atrás el entrenamiento mediocre y entrar en un nivel superior, recuerda que en la descripción de este video tienes acceso directo a una guía de entrenamiento que no es para cualquiera. Es para quienes están dispuestos a transformarse de verdad. Ahí te espera el siguiente nivel. Nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos contándote historias de fuerza, gloria, derrota y redención. Porque aquí no paramos. Aquí no bajamos el peso. Aquí solo cargamos más.